Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de marzo de 2016 y esto es La Contracrónica. El Confidencial titula literalmente: El mundo apaga la luz por una hora para darle un respiro al planeta. El mundo quiere decir el mundo mundial, no el periódico El Mundo. Se refieren a la hora del planeta de ayer por la tarde, que consiste en apagar las luces y la televisión, entiendo, y el ordenador y la tablet y todas las cosas que gasten electricidad, es decir, todas, menos el existir, que creo que no gasta luz. El resto, bueno, que existir también gasta luz, si lo miramos existir civilizadamente, para ayudar al planeta. No se sabe bien con qué. No sé si habrá ayudado mucho al planeta o le habrá dado un respiro, como dicen estos del Confidencial, o no se lo ha dado. Mi opinión es que lo único que le dieron es un palo al sistema eléctrico, y tampoco eso porque realmente la gente luego no apaga la luz. Esto es la típica tontería ecologista que no va a ningún lado y que es llenar de tinta los periódicos, de minutos las radios y las televisiones y de píxeles las pantallas de los ordenadores. Nada más, no tiene ninguna otra función. Primero porque consumir electricidad no es malo, se pongan como se pongan. Y quizá generarla pues tenga sus consecuencias, pero es que la existencia misma tiene sus consecuencias, tiene una huella ecológica obvia. Podíamos borrarla por completo haciéndonos desaparecer del planeta, pero eso no creo que sea una buena idea. Si los responsables de todas estas cosas creen que su existencia, su mera presencia en el planeta es mala, pues ya saben lo que tienen que hacer. El suicidio creo que es ilegal, pero no creo que les vayan luego a meter en la cárcel una vez se hayan suicidado. Es decir, todas estas chorradas son las que van creando un caldo de cultivo para que la gente luego se sienta responsable solo por el mero hecho de estar, nada más. Nuestra presencia es ofensiva al planeta. No, amigos, nuestra presencia no es ofensiva al planeta en absoluto. La civilización implica tiene ciertas externalidades, sobre todo la civilización tal y como la conocemos, una civilización compleja. Y esto de apagar la luz no es absurdo, ya lo digo. Al único que castiga es al sistema eléctrico, que estas bajadas de golpe le vienen de demanda, le vienen muy mal. Los sistemas eléctricos funcionan, cualquier persona medianamente documentada, funcionan en función de una demanda prevista. Nada más, si vais a la página de Red Eléctrica Española lo podréis ver, ¿no? Demanda prevista para la próxima hora, demanda prevista para esta noche, y adecúan la generación a esa demanda prevista. Si nos da así por las buenas, por alguna magufada de este estilo, por apagar todas las luces, apagar todos los ordenadores, apagar todo lo que consume electricidad, lo que le damos es al sistema de generación, le pegamos una hostia de 3 pares de cojones, así hablando mal y pronto. La electricidad no se puede almacenar, pero en poca cantidad. La electricidad que estamos consumiendo, la que estáis consumiendo vosotros ahora mismo al escuchar este podcast, está siendo generada en el momento, en este preciso instante, a no ser que lo estéis escuchando con el teléfono o con el iPod, que la habéis almacenado en esa batería, que por cierto, como bien sabéis, dura muy poquito, y a poco que dejéis el iPod aparcado en una estantería durante 2 semanas, el iPod, esa energía se le ha ido. Bien, pues eso, el mundo apagó la luz ayer para dar un respiro a los tontos, no al planeta. Y la agenda política o de actualidad del día, como ya os había comentado ayer, es muy pequeña. Estamos a domingo, un domingo previo a la Semana Santa, en el que no pasa absolutamente nada, especialmente en España. Así que la prensa va plagadita de sucesos y de cosas por el estilo. Ha habido un accidente grave de autobús en Tarragona, pero es que yo los accidentes de autobús no acostumbro a comentarlos porque tienen poco que comentar. No implican opinión, ni análisis, ni valoración, a no ser que hubiera sido una negligencia manifiesta. Lo que se sabe de este accidente es muy poco, y poco más se puede hacer que lamentar las 13 víctimas mortales que creo que ha habido. Así que voy a aprovechar, ya que estamos aquí de fiesta, porque esto es un día de fiesta, para comentar, aunque sea un poco por encima, algo que me decía ayer uno de vosotros, me lo pedía por Twitter, que hablase sobre mi postura en torno a la emigración o inmigración, dependiendo del punto de vista desde donde se mire. La inmigración ilegal, se entiende, la inmigración legal no debería molestar a nadie.
la inmigración ilegal, es decir, alguien que llega a España, o a Alemania, o a Suiza, o a Italia, o a otro país, o españoles que emigramos a otros países ilegalmente, que también puede ser el caso. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que la inmigración no debería ser ilegal nunca. Yo creo en las fronteras abiertas. Las fronteras siempre, de hecho, han estado abiertas históricamente. Al ser humano siempre se le consideró una riqueza que había que promocionar y había que atraer en las sociedades más antiguas. De hecho, en esto de los pasaportes y los documentos de identidad es un invento muy reciente. Los pasaportes datan de hace poco más de un siglo y los documentos de identidad en España en concreto los introduce Franco después de la guerra. Es una manera de controlarnos. Yo la primera cosa que quitaría sería el DNI. Los ingleses no tienen DNI, por ejemplo, y los norteamericanos tampoco tienen DNI. Es una especie de pasaporte duplicado, en pequeñín, que lo único que hace es identificarnos respecto al Estado. Es para que el Estado nos tenga numerados, no sirve realmente para otra cosa. Entonces, hasta entonces, hasta la invención de los pasaportes y de los documentos nacionales de identidad, las cédulas de identidad que llaman en Sudamérica, el recurso humano era lo más valioso. Los reyes antiguos, los príncipes antiguos se peleaban por atraer talento y atraer población. Las repoblaciones son continuas en la historia de Europa. En la historia de España en concreto hay áreas enteras repobladas. España es un ejemplo. El lugar donde yo me encuentro ahora mismo, en Madrid capital, esto fue repoblado en algún momento. Esto fue reconquistado en el año 1083 y se repobló. Y de aquí para abajo todo, absolutamente. Que puede quedar algo o se respetó la vida de los que había, pero es que había muy pocos. No sé si se respetó o no se respetó, la verdad. Tendríamos que irnos 1000 años hacia atrás. El hecho es que los que hoy vivimos en Madrid, bueno, en concreto en Madrid es que lleva entrando gente desde hace 500 años sin parar, ¿no? Pero vayamos donde vayamos, en cualquier parte de nuestro país lo que encontramos son repoblaciones sistemáticas. Había que mover gente de un lado para otro. Los propios reyes cristianos españoles estaban continuamente solicitando aportes humanos de más allá de los Pirineos, lo que se conocía entonces como ultrapuertos, más allá de los puertos pirenaicos, y no pasaba nada. Dentro de la propia Europa era muy usual que ciertos príncipes tratasen de atraerse mano de obra cualificada, relojeros, artesanos, músicos. Los relojeros, los artesanos, los músicos no solo estaban especializados en un tipo de artesanía muy valiosa, sino que además se les podía sacar más y mejores impuestos. Una de las obsesiones del poder siempre fue ampliar la base fiscal, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Y la base fiscal la formamos las personas, los seres humanos de a pie, trabajando, creando riqueza, etc. Por lo tanto, vivimos en una época, es que es la primera vez que yo sepa, en la que se renuncia voluntariamente a la incorporación de nuevos semejantes a la maquinaria productiva. Esto es así, es una cosa del siglo XX, que no queremos nuevos, no queremos que se incorporen nuevos. Queremos cerrar las fronteras. Las fronteras siempre, insisto, siempre estuvieron abiertas. Y eso es bueno, y es bueno que sea así. Los grandes países, los países que más admiramos, o por lo menos que yo más admiro, como pueden ser los grandes países de Norteamérica, como son Canadá, los Estados Unidos, son países de migrantes. Otros países de Europa, países modélicos, como Alemania, como Holanda, son países de migrantes. Países formados, la propia Francia, ¿no? La Francia mítica que tenemos todos en la cabeza, son países de migrantes. Las mejores ciudades del mundo, en las que todos quieren vivir, son ciudades de migrantes. ¿Qué os pensáis que es Los Ángeles? ¿Qué es París? ¿Qué es Nueva York? Una ciudad de gente venida de fuera, sin que nadie le pidiese un pasaporte en la entrada. En Estados Unidos, en el siglo XIX, llegaron a plantearse esto de la inmigración como una bendición que era. Llamaron, venid a mí las masas desposeídas, las masas agobiadas, decía. Por eso pusieron la Estatua de la Libertad a la entrada de la bahía de Nueva York. Y dispusieron, para que eso estuviese ordenado, un filtro de entrada, que era la isla de Ellis Island, donde pasaban los emigrantes que llegaban en paquebotes desde Europa mayormente. Allí se les filtraba, aceptaban a prácticamente todo el mundo. Creo que el dato era que el 98% o algo así de los que pasaron por Ellis Island pasaron a Estados Unidos. El único requisito por el cual no se pasaba era estar enfermo, tener una enfermedad contagiosa. Que una vez ya en Nueva York o en los Estados Unidos pues podían desatar una epidemia. Las epidemias siempre han dado mucho miedo porque no tenían cura, entre otras cosas. Eso me parece un filtro normal que una comunidad se puede poner. Bien, pues
aquí puedes pasar siempre y cuando... Es más, los filtros son libres en todas las comunidades. Puedes poner como filtro solo queremos licenciados superiores, es lo que han hecho Australia y Nueva Zelanda. Aquí puede mirar cualquiera libremente solo con tener una licenciatura superior. Es decir, las competencias migratorias, partiendo de esa idea que es mía, yo creo que las fronteras deben estar abiertas, las competencias migratorias deben estar bajadas a la comunidad. Porque a fin de cuentas, el que luego tiene que convivir con los inmigrantes se convive en el modo micro, no en el modo macro. Es decir, si yo tengo vecinos que arman mucho ruido, que no tienen la misma cultura que yo o que mi familia y que pueden llegar a ser molestos, los tengo que padecer yo, no los tiene que padecer un tipo que está en el Ministerio o en la Secretaría General de Extranjería a cientos de kilómetros. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se organiza y se regula la inmigración en Suiza? Suiza es otro país de inmigrantes. No sé qué porcentaje es, pero es altísimo, es más alto que Estados Unidos. Los suizos, hablar de suizos es... primero porque es un país variado. Tan suizo es un italiano o un italohablante del Tesino como un germanohablante de Schaffhausen. Son los dos igual de suizos. Suiza es un agregado de distintas naciones. Para mí es el modelo de Estado ideal. Lo he dicho en muchísimas ocasiones y lo repito una más. En Suiza, para poder llegar a ser suizo, y esto lo sé de primera mano porque me lo han contado suizos, si yo, por ejemplo, mañana me fuese a vivir... Yo, como ciudadano español, me fuese a vivir al cantón de Schaffhausen, me pongo a trabajar allí, pues de lo que sé hacer, no sé, en un periódico en habla hispana, de lo que sé hacer y de lo que puedo hacer competentemente. Pero bueno, podría irme también a trabajar de barrendero. A la vuelta de unos años, lo que fija la ley, en este caso lo que fija las leyes cantonales, podría optar a la nacionalidad helvética. Pero la nacionalidad helvética no me la daría Berna, no me la daría la capital, no me la darían los funcionarios centrales, me la darían los vecinos del cantón. Tendría que presentar la solicitud formalmente en el cantón y durante un plazo quedaría en el tablón de anuncios de ese cantón, en este caso el cantón Schaffhausen, quedaría mi solicitud por si al caso algún vecino tiene que hacer algún tipo de impugnación, lo cual sería justo. Pues mire, este tío Díaz Villanueva quiere ser vecino, pero es que aquí no es buen vecino o no hizo tal cosa, no hizo tal otra. Por supuesto, si alguien tiene antecedentes penales o ha delinquido, que se olvide de la nacionalidad suiza. Eso es otro de los requisitos previos. Tienes que haber vivido durante un tiempo en el país, en el cantón, no en el país. Tienes que conocer la lengua del cantón, en el caso de Schaffhausen, el alemán suizo, y tienes que estar libre de cargas. Y, por supuesto, tienes que estar trabajando. No puedes estar viviendo de la caridad de los demás, es decir, de las ayudas sociales. Tienes que ser un ciudadano, ya está, simplemente, uno más. Que forma parte de la comunidad. En el cantón Schaffhausen lo que ellos llaman formar parte de la Gemeinde. Una vez pasa ese periodo de prueba, digamos, que está en el que nadie de tus vecinos, ninguno de tus vecinos puede poner nada puede poner nada contra ti, puede impugnar nada contra ti, pues el cantón, la oficina del cantón, insisto, los cantones son muy cercanos al ciudadano, a la gente normal, al habitante. En Suiza, que es del tamaño de Galicia, hay 26 cantones. O sea, es una idea. Te van a pedir una serie de que cumplas los requisitos y, por ejemplo, va a ir en tu favor que hayas hecho trabajos por la comunidad. Que entrenes al equipo de fútbol de los chicos, de los niños de allí del barrio. Que seas pintor aficionado y hayas hecho un par de exposiciones. Que toques la trompeta o la flauta en tu tiempo libre y formes parte de la orquesta. ¿Me entendéis, no? Que formes parte del coro de la iglesia. Es decir, que se te vea o que puedas demostrar que estás integrado. Uno de los principales problemas de los anti-inmigración, uno de los principales argumentos de los anti-inmigración es la falta de integración. Te dicen, claro, es que estos marroquíes o estos argelinos que viven en las afueras de París no están integrados, apenas conocen el francés. ¿Cómo van a respetar un país que no conocen? Pero en cambio se les ha hecho entrega del pasaporte. Claro, en parte tienen razón. Esta señora lleva aquí en Francia desde el año 1972 y no ha aprendido suficiente francés. Lo mismo se puede decir de muchos turcos en Alemania. Llevan 2 generaciones allí y los más mayores no saben ni siquiera el alemán o lo manejan muy mal. En este caso implica que tú desde el primer momento en que te has aventurado a la aventura de emigrar y de irte a otro país, te sientes en la obligación de integrarte, de conocer la lengua del lugar, de conocer las tradiciones del lugar, de respetarlas, por supuesto. En Suiza a nadie le obligan a ser miembro de la Iglesia Protestante de Suiza, ni católico. Ni te obligan a poner la bandera en tu casa.
ni a comer fondue todas las noches. No te obligan a ser lo que sea, o la idea esa genérica de suizo. Es decir, a los que quieran emigrar a España o a Madrid en concreto, pues no les vamos a obligar a aprenderse el chotis o a comer callos y gallinejas. Por cierto, yo tampoco como callos y gallinejas, son la cosa más repugnante del mundo. Pero sí que adopten ciertas pautas culturales del lugar, porque si no se adoptan pueden llegar a ser molestas. Si no en la primera generación, en la segunda ya se terminan adoptando. Un ejemplo de melting pot es los propios Estados Unidos. Cuando hablamos de Rudolph Giuliani, el que fue alcalde de Nueva York, con ese apellido todos decimos, tío es italiano, ¿no? Él es norteamericano. Su padre sería italiano. No sé si fue el padre o el abuelo, sería italiano. O de Frank Sinatra. Sinatra ya nació allí, o de John Travolta. Son los famosos italoamericanos. Podemos hacer el mismo ejemplo con los polacos, con los suecos, con los alemanes, con los judíos llegados de todas partes de Europa. Steven Spielberg, que es judío, no es norteamericano, no es norteamericano. Sus padres hicieron la labor de integración y él está ya totalmente integrado. El problema viene cuando no se hace esa labor de integración y el sistema suizo incentiva y promueve que te integres. Que te integres además desde la primera generación, sin en ningún momento violentarte. Luego tiene la ventaja de que es los de cerca son los que te dan la nacionalidad. Son tus vecinos del cantón los que consideran que eres uno de los suyos y que formas parte de esa comunidad. La idea comunitaria es una idea muy poderosa. Y es una idea muy liberal, por cierto. Frente al socialista que cree en el Estado omnipresente y omnipotente, los liberales creemos en la comunidad. Y en la comunidad pequeña, en la pequeña unidad política, que está cerca y que puedes controlar al poderoso. Eso es una idea importante que normalmente no se tiene en cuenta. No hay cosa más antiliberal que la Unión Soviética, por ejemplo. Todo se decidía en Moscú. Da igual, en el país más grande del mundo tardabas horas y horas en avión para volar hasta Vladivostok, pero todo se decidía en Moscú. Todo pasaba por ahí. Aquí, por ejemplo, que la nacionalidad española se conceda en una oficina en Madrid a un tipo que no ha pisado Madrid, que probablemente no lo pise nunca, porque simplemente emigró a la provincia de Almería a recoger limones. Entiendo que la gente en Almería se ofenda. Es que aquí ni siquiera yo soy el que le doy el pasaporte. Se lo está dando un tipo en Madrid. Además, de manera automática. ¿No? ¿Llevas cuánto? ¿Usted de qué nacionalidad tiene? Marroquí. 10 años viviendo. Pum, 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 cumple. Ni le preguntan si conoce el idioma. Tampoco le deberían preguntar, ojo, en Madrid. ¿Qué más da si Almería está, ¿cuánto? ¿500, 600 kilómetros de aquí? Esa es un poco la idea o mi idea de lo que debería ser una inmigración bien regulada. Que en principio sea libre, que en ningún momento y bajo ningún concepto un emigrante se pueda enchufar a los presupuestos generales del Estado al que ha migrado. Esta es otra cosa fundamental. Es decir, en el momento en que abandonas tu país y entras en otro, si has abandonado a la fuerza porque eres un refugiado, el ejemplo claro es lo que está pasando en Siria con esta pobre gente que ha venido a Europa, de Europa occidental, puedes prestarles una ayuda de emergencia. Eso está claro. La comunidad es generosa. Los seres humanos, de manera natural, somos solidarios y generosos. Son los socialistas los que desconfían de la generosidad innata en el ser humano. Por eso la quieren forzar y quieren hacerla coactiva mediante mandatos. Ahora, cuando la inmigración es una inmigración planificada, como la de aquellos lituanos que salían en un barco y llegaban a los Estados Unidos, habían invertido en aquel movimiento todo su ahorro, todo su capital, y luego se establecían en los Estados Unidos, no pedían nada a nadie. Un emigrante en los tiempos que corren debería ser igual. Y luego, por último, lo más importante de todo, que creo que es lo que diferencia las políticas migratorias exitosas de las que fracasan estrepitosamente, es la aplicación de la ley. Uno de los grandes puntos que señalan los que se oponen a la inmigración, los que quieren cerrar las fronteras, es que las cárceles están llenas de migrantes. No, pero tú mira, la población reclusa española, tanto por ciento son marroquíes, ecuatorianos, dominicanos. Luego, porque si no les hubiésemos dejado entrar, no tendríamos tantos presos, no se hubiesen cometido tantos delitos. Obviamente los que te dicen esto ignoran que es un porcentaje ese de los ecuatorianos, de los colombianos o de los marroquíes ínfimo, los que están en la cárcel, quiero decir, en comparación con los que están trabajando y respetan la ley. Eso es una cosa importante. Habría que ver cuántos emigrantes ecuatorianos me dices que están en la cárcel. Tanto. Pues te voy a dar el dato de los inmigrantes que hay en el país y que son ciudadanos respetuosos con la ley. Eso por un lado, importante. Que el porcentaje de presos
o de población reclusa emigrante es mayor que el de población nacional? También tiene cierta lógica. Tened en cuenta que con una política de fronteras cerradas, a muchos inmigrantes, a los clandestinos, les conduces directamente al delito. Les estás diciendo, no vas a poder trabajar, no tienes papeles. Luego, el camino más directo hacia el dinero va a ser conseguirlo de manera ilegal. Eres un ilegal desde el momento en que entras. Y es más, ningún empresario te va a poder contratar. A no ser que haga un gasto o haga un desembolso importante, tú, que eres un trabajador no cualificado, que viene de Ghana o de Guinea, para contratarte de peón va a tener que hacer un desembolso en abogados, en papeleo, etcétera, que por supuesto no va a hacer ningún empresario. Luego a ese hombre o a esa mujer las estás condenando o a la economía sumergida o a la delincuencia. Y esa delincuencia, en muchas ocasiones, termina cristalizando en la cárcel, en condenas en la cárcel porque se han dedicado al menudeo de drogas o cosas peores, o a los atracos o a los asesinatos. Es decir, uno, no todo, pero en parte los responsables de que el porcentaje de migrantes presos sea tan alto con respecto a su número total es la propia legislación. Clásica legislación que tiene unos intereses o que persigue unos fines pero consigue otros. Eso es muy habitual en todas las legislaciones socialistas. Es lo que se llama la ley de las consecuencias no deseadas. No, si yo lo que quería era proteger a los que trabajaban aquí. Y a su vez evitar que disuadir a los inmigrantes que entrasen porque no van a tener papeles. No, de lo segundo de lo primero no lo has conseguido y de lo segundo tampoco. Y además has conseguido algo que no te podías ni imaginar, y es que una parte considerable se va a dedicar a violar la ley de manera sistemática. Porque es que desde el momento en que pisa el país ya está violando la ley. Porque es ilegal, insisto. Si mañana, pongamos por caso, en Estados Unidos persiguiesen a todos los emigrantes ilegales, los persiguiesen, una de las cosas que salva a Estados Unidos es que una vez un mexicano ya está dentro, le dejan más o menos vivir. Pues empieza a pagar la seguridad social y se integra con relativa facilidad, a pesar de todo, a pesar de Trump y demás. Si tú mañana pusieses a las policías de los condados y de los estados a perseguirles uno a uno, a cazarles como a conejos, bueno, el país no es que se viniese abajo económicamente, que también. Claro, les dirías, bueno, pues ahora ya puedes delinquir, pues ya eres un delincuente. Por suerte, el que está recogiendo limones o naranjas en el Valle de San Joaquín, en California, vive más o menos tranquilo. Hombre, siempre con la duda de que le pueden deportar. Y con la intranquilidad y sin poder planificar su vida. Pues no deja de ser un ilegal. Esa es la cruda realidad. Por lo tanto, aquí habría que plantearse desde el principio cómo una legislación, esta de las fronteras cerradas, ha fracasado. Ha fracasado como la guerra contra las drogas. Es un hecho. Otra cosa es que todos saben que ha fracasado, por cierto. Y lo estamos viendo, las noticias sobre inmigración son continuas desde siempre. Yo las recuerdo desde los años 80, no lo sé, toda la vida. Recuerdo noticias y polémica y discusiones sobre inmigración. Los que pretenden solucionarlo es metiendo más controles todavía. Es como los que dicen, no, la guerra contra las drogas ha fracasado, cierto, pero eso significa porque no le hemos presentado guerra suficiente. Hay que ir más lejos. Y claro, sucede que cuando se va más lejos, las cosas empeoran. Entonces, un poquitín más lejos. Sucede con estas cosas lo mismo que pasa con las intervenciones del Estado. Hay mucho desempleo porque el salario mínimo es demasiado bajo. Hay que subirlo. Entonces, si el salario mínimo son 600 euros, hay que ponerlo en 1000. Entonces, ¡pum! 1000. De pronto hay más desempleo. No, hay que ponerlo en 1500. Y así, con esto, quiero decir todo. Hay que a los menores de 25 años hay que ponerles un salario especial o una serie de privilegios especiales para que puedan trabajar. Quien dice menores de 25 años dice mujeres, cualquier tipo de intervenciones que vas metiendo en un mercado dado, en este caso el laboral. Cuando fallan, la típica mentalidad socialista es no intervinimos lo suficiente. Hay que intervenir todavía un poquito más. Se interviene un poquito más y el fracaso es todavía mayor. Y resulta que al final no hay un solo joven de menos de 25 años que trabaje. Y en este caso lo mismo. Si metes más... Lo único que vas a conseguir es como la verja que hay en Melilla y en Ceuta. ¿Cuántos esfuerzos se han hecho por hacerla más alta, por duplicarla, por meter las famosas sirgas esas que decía la ministra de, creo que era Trinidad Jiménez de Zapatero?
¿Ha frenado la llegada de migrantes? No. Bueno, entran por otros lados. Entran como con pateras, como sea, pero entran. Simple. ¿No hubiera sido más sencillo haber dejado una frontera normal y corriente con una caseta a la entrada, algo parecido a una especie de Ellis Island, y se les dejase pasar? Señor, ¿cómo se llama usted? Me llamo Pepito Pérez y vengo de Guinea. Y este es mi... Bueno, pues le vamos a hacer a usted un carné o un documento de identificación para que una vez pase a la península o se quede aquí en Melilla pueda trabajar. Y es usted peón agrícola. Pum, pum, pum. Perfecto. Bien, acaba usted de entrar en el Reino de España. No le vamos a consentir que viole la ley. Si viola la ley, será todo el peso de la ley caerá sobre usted y después le deportaremos a su país. Eso es lo que les hacían los inmigrantes en Estados Unidos. Lucky Luciano, el famoso mafioso de la Cosa Nostra ahí en Nueva York, fue deportado a Italia y murió allí en Italia. Si veis alguna serie, el Boardwalk Empire, por ejemplo, que aparece, él todavía está en los años 20 en Estados Unidos, le deportaron. Lucky Luciano murió en los años 60 y le enterraron en Nápoles. Él había nacido, creo que era en Sicilia, o no, en Sicilia, no lo sé, sí, creo que en Sicilia, y lo habían trincado en Estados Unidos, cumplió la pena y después lo mandaron para Italia de vuelta. Pues se le dice lo mismo, que sepa que la ley se va a cumplir. El gran problema de muchos de nosotros, de los que ya estamos aquí, ojo, emigrantes somos todos, yo el primero. Vamos, yo no me he movido, nací en Madrid y sigo en ella, pero, bueno, aparte que he sido emigrante en otros lugares del mundo, pero que yo no he tenido que venir hasta aquí, pero no sé, mis padres tampoco porque nacieron en Madrid, pero que no me hará falta escarbar mucho en mi árbol genealógico para encontrarme un emigrante, o varios. Si escarbo hacia atrás, tiro hacia atrás, subo hacia atrás, me encontraré ya mucha gente. Quintos abuelos tengo un montón, como todos nosotros. ¿Todos eran de Madrid? Pues no, por supuesto que no. Lo que no sé es de dónde eran, porque tendría que remontarme ya al siglo XIX, pero no eran de Madrid, llegaron. Y no vinieron a quitarle el trabajo a nadie. Llegaron a esta ciudad a buscarse la vida honradamente y se la buscaron honradamente. No conozco mi familia ningún delincuente, desde luego. Esta pregunta os la hago a vosotros igual. ¿Sois de donde estéis? ¿Nacisteis ahí? Bien. Si lo hicisteis, vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros bisabuelos, vuestros tatarabuelos, ¿todos nacieron allí? Quizá me digáis, sí, hasta nuestros tatarabuelos, pues que antes no lo sé. Bueno, pues os lo digo ya. Antes vino gente de fuera. Y llegaron a lo que llegaron. Y como el último producto estáis vosotros. Esos antepasados vuestros que llegaron al lugar donde estáis ahora mismo contribuyeron a que ese lugar sea lo que es. Los lugares, las ciudades, los países las hacen las personas. Pero claro, con tanto día de la Tierra como este que os he comentado antes, a veces lo olvidamos. El centro de la historia humana es el ser humano. Punto. No hay más. Somos los seres humanos los que hacemos la historia, los que convertimos un pedregal o una montaña o un prado verde, lo convertimos en un lugar civilizado, en un lugar humanizado. Por lo tanto, el tener seres humanos es lo mejor que nos puede pasar a cualquier país, a cualquier lugar. Es la mejor noticia que podemos tener, que vengan otros como nosotros. El problema de la ley es que si no cumple la ley, bueno, pues que se les haga cumplir. Muchos de nosotros, decía, volviendo al principio, nos sentimos indefensos porque vemos como en tal comunidad de migrantes, en Madrid o en Barcelona o en Valencia o en Sevilla o donde sea, no cumple la ley y además la policía mira hacia otro lado o los juzgados son puertas giratorias en las que el emigrante que ha delinquido entra por un lado y sale por el otro. Y entonces esto nos genera mil problemas porque pensamos con cabreo, para que lo vamos a negar, que la ley solo está hecha para nosotros y no para ellos. El problema no es nuestro, ni siquiera de ellos. El problema en este caso es de una ley que no se aplica. Es un problema, como dicen en Estados Unidos, de law enforcement. No se aplica la ley, o se aplica de aquella manera. Y este es el último de los grandes casos que apuntan los anti-inmigración. Es que con los emigrantes la ley tiene dos raseros. Si tú haces algo, te cagas, pero como lo hagan ellos no pasa nada. Otros te llaman racista, pero eso es al margen. Uno de los problemas que tienen las democracias modernas es lo extraordinariamente garantistas que son sus sistemas legales. Así lo digo, extremadamente garantistas. La impunidad que reina en ellos. Esto empezó hace ya tiempo, no es de ahora, La idea de que el delincuente pues no es el culpable último de lo que ha hecho.
Esto se veía muy bien en los años 70 en España, con los kinkis famosos. No, es que no son los culpables, la culpable es la sociedad del capitalismo, que es muy malo y los ha obligado a delinquir. Luego no hay que meterles en la cárcel. No, la ley es... la ley lo es todo. Es más, si se aplicase la ley desde el principio, no esperando a que las cosas se estropeen, nos ahorraríamos muchos problemas y bastantes presos de larga duración y muchísimos disgustos. Es así. Por lo tanto, ya para terminar este tema, que os estoy dando mucho la paliza, si a los emigrantes cuando entrasen por la frontera, la que fuese, la de Melilla, la de Ceuta, la del aeropuerto de Barajas, se les dejase claro: ¿quiere usted quedarse a vivir aquí? Sí, me voy a quedar a vivir aquí. ¿Qué habilidades tiene? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo nació? Datos estadísticos básicos, datos demográficos básicos para luego su uso estadístico. Han entrado tantas personas, tantos son hombres, tantas mujeres, de estas edades, con estas formaciones. Bien, es usted libre de entrar aquí. Que sepa que sabemos cómo se llama y que está aquí. Y que si le agarramos, todo el peso de la ley va a caer sobre usted. Nada más. No podrá decir que es que los demás son racistas, tal cual. Esto no implica que luego no haya las fricciones propias siempre que se juntan, sobre todo cuando la inmigración es muy de golpe, pero eso es inevitable, por otro lado. Es decir, cuando yo digo que yo no tengo la solución para eso, pero es que no la tengo yo ni la tiene nadie. El Nueva York de los años 10 y de los años 20 era una ciudad violenta. Inevitablemente. El París del siglo XIX, de la última parte del siglo XIX, tenía violencia. Es inevitable. Lo que tienes que procurar es que, como la ley se aplica, esa violencia sea menor. Y poco a poco los emigrantes se vayan habituando. En una palabra, yo creo que si se hacen respetar bien los derechos de propiedad y el derecho a la vida de los demás, si el Estado, asumiendo como mal que existe y se encarga de hacer cumplir esos dos derechos fundamentales, la propiedad y la vida, en principio tenemos bastante ganado. Muchísimo. Y siempre va a haber problemas porque la existencia en sí es problemática y la presencia nuestra o la vida en sociedad es problemática. Caray, tenemos problemas con nuestros familiares, no los vamos a tener con extraños. Y requerimos, si nos enfadamos con nuestro hermano, que venga nuestro padre a solucionarlo. No vamos a tener problemas con extraños recién llegados de otras culturas que hablan otras lenguas. Esa idea que se vende de no, y tenemos la solución perfecta a la sociedad unicornios donde todo es fraternal y no va a pasar nada y bla, 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 eso es mentira. Siempre que os cuenten una cosa así es mentira. Ahora, lo contrario es una sociedad aldeana. Y a mí no me gustan las sociedades aldeanas. Y además de las sociedades aldeanas no ha salido nada bueno. De las sociedades aldeanas lo único que ha salido es mierda y fanatismo. Por lo tanto, entre una sociedad con problemas propios, una sociedad que crece y que se enriquece continuamente con problemas propios de su crecimiento y de su diversidad, y una sociedad aldeana de mierda, me quedo con la primera. Lo digo así, lo digo con el corazón en la mano. No sé vosotros. Yo desde luego me quedo, indiscutiblemente me quedo con la primera. Me quedo con la sociedad abierta. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, esta edición dominical del 20 de marzo, en la que creo que me he despachado a gusto con el tema de la emigración. Si tenéis algún tema, por favor, preguntádmelo. Probablemente pensad que esto yo lo hago de corrido, me pongo a hablar y me va saliendo conforme voy pensándolo. Algunas cosas las he pensado antes. Esto, por ejemplo, antes de sentarme, pues sí lo he tratado de organizar mentalmente. Vamos, que se me pueden olvidar cosas. Así que si veis algún tema que no he tratado o algún aspecto que no he podido ver, esto no está escrito, está hablado, es muy diferente. Cuando está escrito uno puede releer e introducir un choricito de una cosa que se le olvidó. No dudéis en decírmelo, ya sea por Twitter o ya sea en los comentarios del podcast. iVoox tiene comentarios y YouTube también, porque estoy subiéndolo a YouTube ya desde hace una semana, porque me lo habéis pedido. Mucha gente me decía que lo prefería en YouTube por Dios sabe qué razones. Hay gente que utiliza YouTube para todo, para escuchar, para oír música. Bueno, yo soy el primero, la verdad, que escucho. También veo vídeos musicales y escucho conciertos a través de YouTube, porque hay una variedad y un catálogo casi infinito. Es perfectamente legal y no te da más líos. Entonces, tanto en YouTube como en iVoox podéis, o en el propio Twitter, en mi cuenta de Twitter, no tenéis más que escribirme y si os ha quedado algo, y lo comento otro día de esta semana. Así que aquí os dejo y espero mañana, que ya será lunes, un lunes muy descafeinadillo porque estamos metidos en Semana Santa.
Espero que al menos tengamos una poca de noticia que echarnos al gaznate, porque hoy nada de nada. Está todo el mundo vacacionil y desabrido, empezando por el propio clima, que empezaba hoy la primavera y ya veis qué día nos ha amanecido, por lo menos en Madrid, no sé por ahí por España, pero hoy en Madrid era un día invernal asqueroso. Así que nada, nos escuchamos mañana, queridos amigos. Mary Queen of Change.